Hola amigos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Les saluda Virna La Torre nuevamente con nuestras charlas en vivo de todos los sábados. A veces nos ausentamos como por unos periodos, pero nada, volvemos, regresamos, porque nada, la idea es compartir sobre temas que nos interesen a todos. Hoy les traigo uno súper especial que se llama Champeta y Jazz. Voy a ingresar ya a buscar a mi invitado del día. ¿Me permiten unos momentos? Voy a ponerme mis gafas y vamos a ingresar? Aquí ya está nuestro invitado, voy a buscarlo. Aquí está, pero entonces espérenme un segundo y vamos a hacer algo aquí. ¿Qué es este? Listo, y ya vamos a buscar aquí a mi invitado, que aquí está. Y vamos a ver si ya lo tenemos aquí. A ver qué dice nuestro amigo Manuel Lozano. Que ya, aquí ya lo tenemos. Hola, Maye. Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien, contento de volver a verte y conversar. Ay, qué chévere. Bueno, ¿nos vemos bien y nos escuchamos bien o no? Sí, yo te escucho bien. Yo también te escucho perfecto. Allá atrás Ok. tienes como una luz, pero no importa, una luz ahí junto. Eso, ahí está, estás mejor, es correcto. Ahí estás perfecto. ¿Qué más, Mañe? ¿Qué me cuentas? Muy bien. Contento de estar aquí y de conversar. Vamos a ver qué sale. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? Oye, feliz Día del Amor y la Amistad y también para todos Ah, los que se unen aquí en este momento, los que incluso nos van a escuchar más tarde, de verdad que un abrazo fraternal, de amistad, de cariño para toda la gente en este día, que yo sé que este es un día un poco como comercial, pero bueno, si lo vemos desde el punto de vista amoroso, del cariño, pues nada, un abrazo para todos, incluyéndote a ti. muchas gracias, lo mismo. Bueno, Maña, a lo que vinimos, hablemos de champeta y jazz. ¿Cómo es esto del tema del festival? Nosotros ya habíamos conversado anteriormente sobre eso, pero ¿Ves? ahora se acerca, bueno, ya empezaste con la convocatoria del festival Voces del Jazz. Cuéntanos, em, bueno, primero, cuéntanos algo sobre el festival para que quienes no saben se enteren un poco y ya entramos en materia. Voces del Jazz es un programa de radio que empezó un pequeño festival en su primera edición y fue creciendo, fue como evolucionando y fuimos convirtiendo el festival en un concurso que ha tomado mucha fuerza. Hacemos una convocatoria a las bandas nacionales y a bandas de todo el mundo. Hemos tenido la oportunidad de tener bandas de Argentina, de México, de Venezuela, de Perú, de Ecuador, básicamente. Es un festival donde se hace una convocatoria, las bandas se inscriben y del número de bandas sacamos en promedio unas 15 bandas que vienen a la ciudad a competir. Son 2 días de eliminatorias para la próxima concurso, para el próximo festival, y de ahí sacamos 5 bandas, y de esas 5 bandas sacamos en la última noche del festival, sacamos a las ganadoras y a los premios de solistas y a la mejor eso. Entonces, todos los años tenemos un homenaje o un invitado especial. Hemos tenido, por ejemplo, al maestro Óscar Acevedo, un pianista, le hicimos un homenaje. Entonces las bandas tienen que hacer un arreglo o una adaptación de una de las obras del personaje que estamos homenajeando. Lo hicimos en la edición anterior con Alejo Durán. Entonces cogían las canciones de Alejo Durán que estaban en acordeón y vallenato y lo adaptaban al jazz y salieron unos experimentos y unos sonidos y unos temas muy hermosos, muy bellos, muy creativos y muy exigentes. Lo hicimos también con Lucho Bermúdez, lo hicimos con José Barros, lo hicimos con el maestro del jazz también, del Latin Jazz, Eddie Martínez, y este año decidimos hacerlo con
la champeta que es no un personaje, sino como ritmo popular muy en las entrañas de lo urbano de nuestra ciudad. Y pues creo que vamos a tener una fusión, un experimento musical interesante, ¿no? Esa fusión entre un ritmo popular básico, rítmico, agradable, con música de jazz, que es música supremamente digamos, que hace fusiones, que mezcla, que adorna, que exige. Entonces va a ser interesante escuchar, por ejemplo, La Suegra Voladora en la versión de jazz o Paola del Saiyajin, las obras de Kevin Flores o de todos estos grandes cantantes de la champeta a un ritmo supremamente interesante, diferente. Bueno, Mañe, pero ahí qué debe primarte. Es una pregunta de alguien que ignora un poco cómo se juzga aquí el tema musical. Pero ahí qué debe primar. ¿Debe primar la champeta o el jazz? No, el jazz, este es un festival de jazz. Este es un Ajá. festival de jazz que le hace un llamado de atención, un homenaje, un reconocimiento a las melodías que se han creado alrededor de la champeta. Entonces, Mañe, aquí alguien me está indudablemente, diciendo, aquí alguien me está diciendo que nos escucha un poco como con eco. Voy a bajarle la, voy a bajar un poco el volumen a ver si tienes la alternativa de que alguien nos diga cómo nos escucha. ¿y ahora? Eh, pues yo te, ¿Y no, ahora? yo te escucho bien. Lo que pasa es que quienes nos están escuchando, alguien me está diciendo que se escucha con eco y de pronto Así no se es, no sé si entiende. ahora ya se arregló. Bueno, vamos a continuar a ver si uno de los amigos o alguien de los que están conectados nos puede contar. Eh, Espérame y ya voy a hacer aquí voy a mirarlo acá, un segundo. Pero no quiero interrumpirte, Mañe. Dices tú que lo importante acá es el jazz, no la Así es, sí, champeta sí, sí. y esa El fusión. homenaje es a la champeta, es Ajá. nuestro ritmo homenajeado, pero indudablemente el festival es de jazz. Festival lo que prima, lo que el jurado va a ver es la interpretación de una pieza, un arreglo de jazz, obviamente basado en una melodía es conocida de acuerdo al tema que cada banda haya escogido. Entonces, de eso se trata el festival, ¿no? El festival como que eh, experimenta con los sonidos vernáculos, con el folclore de nuestra región Caribe y del país, ¿no? Habrá momentos en que de pronto tengamos no la champeta, sino el bambuco, y si no la cumbia, y si no un pasillo, y si no el joropo, en fin, la idea es ir construyendo y tejiendo el país a través de la música y fusionándola con el jazz. Ajá. Bueno, aquí mira, es que nos está escribiendo una amiga desde Dinamarca que nos está escuchando. De paso la saludo a Janet y a su familia y dice, está mejor, se oye menos el eco. Eh, bueno, la verdad no, ya no, bueno, le bajé un poco el volumen, Yo eh, también le bajé el volumen aquí para ver si eso era eso. ¿cierto? A ver si es de ahí o no. Bueno, voy a ver porque aquí tiene... Listo. A ver si ya nos escuchamos mejor. Voy a bajarle un poco. Eso, a ver si ya estará Bueno, mejor. Bueno, yo igual te escucho perfecto. Lo importante es que quienes nos acompañan nos puedan escuchar mejor. Mañe, normalmente uno relaciona pues la champeta como con, no sé, como con ritmos que uno no los mezclaría jamás con jazz. ¿De dónde viene esta ocurrencia de mezclar un ritmo? Bueno, además que yo creo que la champeta, no sé si estoy mal informada, pero la champeta no es tan antigua como el jazz. ¿O tú qué dices? no, efectivamente, la champeta es algo que no tiene más de 30 años de haber surgido, pero la champeta no es más que la música del Caribe con la música africana adaptada a ritmos y a la sensibilidad del artista cartagenero, ¿no? Entonces es eso, y bueno, y la música africana ha estado en todo, absolutamente toda la creación de la música y el ritmo casi que es una impronta africana
pero digamos que la música es una sola familia, hay una, hay una línea donde África es supremamente importante y la champeta tiene mucho de eso, no solamente de la música africana, sino del Caribe, pero igual el Caribe antes fue influenciado mucho por África, la madre África no solamente culturalmente y económicamente ha sido importante en el desarrollo del continente, sino a nivel, pues obviamente también de la música. Y la champeta es hija de eso, ¿no? Es una música que nace de las entrañas de la ciudad y nace como una especie de rebeldía, como una salida, un escape de personas que encuentran en el arte, en la música, una salida y una forma de expresarse. Entonces, la champeta es eso. Pero Bueno, ahí y ha te quiero tomado. preguntar algo. La champeta nace como ritmo, no sé por qué tenemos la idea, tal vez está equivocada, pero ya tú nos aclararás, que la champeta la relacionamos mucho más con baile. Entonces, Ah, no, no, no. ¿eso nace con el baile de una vez o no? Uno de los grandes impulsadores, y yo creo que la champeta existe más por la danza que casi por la misma música. Ajá, sí. Es reconocida, la danza ha ayudado a proyectar muchísimo la música, la danza sensual, los cuerpos que se mueven juntos, en fin, los mismos pases, hay cosas que son bastante llamativas, sensuales, eróticas, entonces eso obviamente llama mucho la atención y ayudó mucho a posicionar la champeta. La champeta es un ritmo que está obviamente pegado sobre todo en Cartagena, en Barranquilla y en muchas partes del Caribe, pero también ya ha tomado ribetes nacionales y algunos internacionales. Hay un festival en Bélgica que hacen anualmente y allá siempre tienen un invitado de la champeta, donde han ido poco a poco oyéndolos y es de alguna manera ya hay un referente a nivel internacional. Cabe resaltar que la música africana es la madre, entre otras, es una de las creaciones digamos, ha surgido la champeta, pero esos sonidos son muy familiares para el europeo, ¿no? Claro. Entonces, Y aparte de Cartagena, Maña, o de los lugares del Caribe, ¿en qué otras zonas de Colombia, digamos, hay champeta o se organizan bandas, grupos de champeta? ¿En dónde? Barranquilla, Ajá. en Barranquilla, en Barranquilla hay bastante champeta, se mueve, se pelean la paternidad de la champeta. Barranquilla, hay quienes afirman que la hipótesis de que la champeta nace en Barranquilla y con el picó, y tanto en Bueno, no, Cartagena como en yo me refería un poco a que si ya hay, o sea, ya hay bandas de champeta en otros departamentos de Colombia. Sí, claro, El claro, claro. origen, ya veo que se lo pelean, ¿y en dónde que te llame la atención a ti que hay esos grupos que tú En dices? Barranquilla, ahí en Cincelejo, hay mucha gente que fusiona la champeta con sus propuestas musicales. Sí, ¿no? En Barranquilla sobre todo, Barranquilla, Cartagena, Cincelejo, Montería, ya hay grupos y mucha gente de los grandes artistas ya ha experimentado, no de manera constante, pero sí han intentado acercarse bastante a la champeta. Lo hizo Carlos Vives, lo hizo la hermana de la cantante esta de porro, que no recuerdo el nombre en este momento, Martina, La hermana de Ana Lucía, Martina. Martina, eso, Martina la Peligrosa, así es. Al principio tocaba mucho el tema de la champeta, el Joe Arroyo en su momento. Bueno, no, ha sido como un punto de referencia de música popular que muchos han tomado y están pues revistiendo. Ahora hay dos líderes en todo este movimiento que son Kevin Flores y este Mr. Black, que tienen, digamos, son los más reconocidos y los que han logrado impulsar la champeta a nivel nacional y ahora están dando visos para que a nivel internacional se conozca un poco más. Y la fusión que ellos han hecho, porque ellos han fusionado y han hecho evolucionar un poco más la champeta como tal. La champeta se relaciona también como con otros ritmos aquí, Mañe, como con cuáles, digamos que a La qué se champeta acerca la champeta. una mezcla
Tenemos aquí una intermitencia en la transmisión. Yo te perdí por unos segundos, pero repítenos. Sí, no, la champeta fusiona una cantidad de ritmos del Caribe, ahí. Entonces, toma mucho de, de Jamaica, de Haití, de Venezuela, de África. El sucus africano es uno de las grandes papá de esos, el compás haitiano. eh, bueno, hay tantos, el porro también, hay un poco de todo, es una mezcolanza, es un híbrido y de ahí sale la champeta, ¿no? Bueno, y ahora vámonos para el jazz. Yo quería empezar por lo primero que era la champeta, pero vámonos ahora por el jazz. Ya lo dijo alguien en un programa que hicimos esta mañana, que el jazz se relaciona un poco como con la gente culta, que es un ritmo como muy fino, muy de gente un poco como más elevada que quienes cantan o tocan champeta. ¿Qué dices de eso y qué nos puedes contar a nosotros los que no somos entendidos en el tema del jazz? No, la música no tiene clases sociales, ¿no? La Por supuesto. música, hay unos rótulos con la música clásica y con el jazz que no pertenecen a la realidad, porque si tú ves en el origen del jazz, lo que más hay es, el jazz nació en los prostíbulos, el jazz se evolucionó en los prostíbulos y lo que pasa es que poco a poco y muy lentamente se fue adornando. Hay un personaje muy importante en la historia del jazz norteamericano, pero hay una cosa interesante sobre la cual no es que quiera profundizar, pero es importante tenerlo en cuenta a la hora de entender por qué el jazz es tan universal. El jazz no es exclusivo de los Estados Unidos, lo que pasa es que los Estados Unidos tuvo una historia supremamente interesante alrededor del jazz y del nacimiento y del bautizo del jazz como tal, y tomó mucha fuerza. Y obviamente los Estados Unidos, como un país poderoso, hizo que el jazz Lo se promovió. impusiera. El jazz sí lo popularizó, pero simultáneamente el jazz nacía casi que simultáneamente, no solamente en los Estados Unidos, con las mismas características o con características muy similares en Francia, en Argentina, en Panamá, en la misma Colombia. O sea, cuando el jazz oficialmente, por allá en los años 20 del siglo pasado, ya se había grabado, ya se hacía el mismo tipo de música en Europa, en Argentina. Entonces es como un nacimiento espontáneo, fruto precisamente de esas mezclas culturales. Lo que pasa es que en New Orleans se da un ambiente muy propicio porque es un puerto, porque hay gente de todo el mundo, porque es un puerto negrero, entonces es un puerto de esclavos, entonces hace que esa fusión de razas y de culturas aceleren, porque ahí está el mundo entero, los inmigrantes que están llegando, los europeos. En Colombia, pues obviamente llega a través del puerto en Barranquilla y Cartagena, pero estamos hablando de del siglo pasado, de los años 20 aproximadamente. Pero es en los Estados Unidos donde tiene mucho protagonismo y el jazz, digamos, nace en las clases populares, pero va evolucionando hay un señor que se llama Duke Ellington que vistió de gala el jazz. Duke Ellington era el hijo del mayordomo de la Casa Blanca. Entonces, claro, él en esos ambientes, él logró por primera vez llevar el jazz a la Casa Blanca. Entonces, ahí poco a poco fue tomando ribetes de la élite y empezaron a surgir músicos supremamente elaborados. Es que el jazz, la misma música, te exige tener una habilidad porque la base del jazz es la improvisación y la improvisación entre más rica, más experimental, más natural y más privada se hace es con mayor fuerza con la que se impacta. O sea que Entonces, digamos que eso tienen en común el jazz y la champeta.
porque te quería preguntar sobre algo. ¿Hay instrumentos que sean, digamos, comunes en estos dos ritmos? O sea, si lo No, fuéramos a... la música tiene en común la manera en cómo interpretas en el jazz. Nos han vendido la idea que el saxofón es típico del jazz. Nos han Sí, vendido que la trompeta es clásico del jazz. Lo que pasa es que han existido músicos supremamente famosísimos y, por ejemplo, Louis Armstrong en la trompeta. El saxo es muy asociado por su sonido sensual, por su sonido especial al jazz, pero no, está la batería, hay grandes pianistas, hay grandes vibrafonistas, hay grandes saxos, hay grandes trombonistas, hay de todos los instrumentos, solo que a nosotros siempre nos llegan de manera limitada, siempre nos llegan unas propuestas que son las más populares, no precisamente las únicas, ¿no? Así como nos llega la música norteamericana, nos llega el cine norteamericano, que nos llega un fragmentico pequeño de lo que hay en los Estados Unidos. por supuesto. Y nosotros, digamos, acá en Colombia, ¿se podría hablar de una época dorada del jazz o no? En Colombia, Sí. En Colombia, digamos que empieza a llegar en los años 20, tiene una evolución importante en los años 50 con Lucho Bermúdez, con Pacho Galán, porque ellos fusionan el jazz de las big band con la música popular de banda y empiezan a tener sonidos muy típicos del jazz. Entonces, digamos que si hay Que yo una creo que eso no época lo sabe la clásica, gente. ¿Cierto, ¿cómo? Manny? Eso no lo sabe la ¿Cómo? gente. La gente del No, común no asocia, no asociaría nunca a Lucho Bermúdez con el jazz. ¿O sí? Tú Lucho porque eres un Bermúdez conocedor. Lucho Bermúdez, sin exagerarlo, puede ser el músico del siglo XX en Colombia por por el aporte importante que él hace a la evolución de la música de banda. Entonces, él, con el ejercicio que hizo cuando muy joven, él se va a los Estados Unidos y tiene una experiencia con las big band de los Estados Unidos, que es el formato de la música bailable. Él las conoce su formato, después pasa un tiempo en Cuba, no mucho, unos meses en Cuba, y allá conoce toda esa tradición musical cubana, nada menos y nada más que con Bebo Valdés. Y cuando Chucho Valdés, el pianista cubano, era apenas un niño, él pasa un tiempo en la casa de Bebo Valdés y intercambian música, se hacen mucho más amigos. Y Lucho Bermúdez se viene con toda esa música en la cabeza y lo fusiona con nuestra música de banda, con porro, y es cuando nace una cantidad de piezas que si uno se pone a analizar y a escuchar los álbumes de Lucho Bermúdez se da cuenta de lo importante que fue para él esa experiencia y cómo esa misma música empezó a traducirse y a impactar en la música colombiana, de tal forma de que él se convirtió en un punto de referencia en en la élite colombiana y No, en y la algo música que tú popular. mencionas, ahí están esos instrumentos de los que estamos hablando del jazz, con los que se relaciona el jazz, que puede ser el saxo, la trompeta, pues bueno, el Lucho Bermúdez famoso también por el clarinete, ¿no? Que era algo Así muy es. propio de su agrupación. Pero si hay una época dorada en el jazz, es esta. Ujú. Es esta. Estamos viviendo con el jazz una época muy interesante donde se han aumentado las facultades de música y donde el jazz es importantísima. Los festivales de jazz, hay 12 festivales de jazz en el país. Hay muchos músicos que viajan a estudiar a Berkeley, a Europa, a los Estados Unidos, a estudiar y a especializarse en jazz. Digamos que el jazz no es ajeno ya y es mucho más popular. Cuando digo popular es mucho más conocido, ¿no? Para escuchar jazz no se necesita ser un especialista, se necesita hacer sensibilidad ante los sonidos, es necesario hay una parte del jazz que es supremamente exigente, pero es cuestión de saber interpretar o de escuchar y de ir alimentando el oído, ¿no? Cuando tú lees sobre un tema y profundizas más, te vuelves más exigente a la hora de leer sobre un determinado tema.
cuando ya has superado una cantidad de etapas en el jazz y en la audición del jazz, en la apreciación de la música, es igual, de tanto escuchar, te vas como alimentando y vas conociendo y profundizando más sobre algo y vas queriendo conocer aún más. Y te pasa con todo, te pasa con la cumbia, te pasa con la champeta, te pasa con la música Bueno, y vamos, clásica, te pasa. perdóname la interrupción, pero vámonos a las letras del jazz. ¿Qué tendría que ver un poco una letra del jazz con estas interpretaciones de champeta? No es que hay una relación, por ejemplo, porque lo que hicimos con Alejo Durán, ¿qué tiene que ver el vallenato con el jazz? Pues son música y como música, el jazz, te pongo un ejemplo, el bossa nova era música del Brasil en la mitad del siglo pasado. Hubo un señor que se llamaba Stan Getz, que era un saxofonista, hizo un álbum fusionando el jazz con el bossa, con la música popular brasilera, y de ahí salió el bossa nova y se hizo universal gracias a eso y a otros esfuerzos más de otros músicos. Pero quiero decir es que el jazz es flexible, música que recibe absolutamente todo. El jazz africano existen muchos artistas que inclusive fusionan el soukous con el jazz, y es un poco lo que pretendemos llamar la atención, pero con el ribete de champeta. La champeta y el jazz, lo que pueden tener en común es que son Bueno, músicas, pueden ser historias de pero amor, por ejemplo. ¿Pueden ser sí, historias de amor o no? no, o sea, lo que queremos hacer básicamente con el festival es llamar la atención sobre la champeta y cómo el jazz puede arropar absolutamente todos los ritmos o géneros. Hay un señor que se llama Gato Barbieri que cogió el tango, que es muy popular, e hizo jazz. Cogió temas y cogió el violín y algunos instrumentos típicos del tango y hacía Bueno, su lo música. que se quiere mostrar es que el jazz es adaptable a absolutamente todo, incluida la champeta. Cuéntanos la experiencia con lo del vallenato, man. El vallenato y el jazz. Hay un señor que se llama Justo Almario, y no solo él, hay muchos músicos, sino que quería traértelo como referencia porque él hizo un tema que se llama Saxo Callejero. Justo Almario es un saxofonista supremamente importante en la historia del jazz en Colombia. Él se fue de muy joven a los Estados Unidos y allá fusionó el porro sobre todo con el jazz. Y dentro de esos temas que él hizo y de esos experimentos, hizo un tema que se llama saxo callejero. En medio de una improvisación del saxo aparece el sonido de un acordeón y se fusiona el saxo con el acordeón. Antes, mucho tiempo antes, hay un señor que pertenecen a los íconos y a las grandes leyendas del jazz norteamericano. Es un contrabajista, se me escapa el nombre, que hizo un trabajo de cumbia y jazz. Cumbia Jazz se llama el álbum, pero no recuerdo ahora cómo es que se llama este contrabajista importantísimo, y que está en la historia importante del jazz, que él tuvo a Justo Almario dentro de los músicos que ayudaron, y estamos hablando de los años 60, 70 aproximadamente. Entonces, volviendo al tema de la champeta, pues digamos, los sonidos de la champeta no son ajenos no es que sea nueva música, sino que es música fusionada, y lo que el jazz hace es precisamente eso, siempre estar mezclando, siempre estar evolucionando, siempre estar experimentando, y la base del jazz es la improvisación, y la improvisación se da con base en el conocimiento que tienes de algún género, de alguna música en especial, y lo vas traduciendo, ¿no? El músico se va compenetrando con la música y va surgiendo de manera espontánea los sonidos. Hay un señor que se llama Juan Guillermo Villarreal, es joven, es pianista, es de Montería. El hombre tiene el porro dentro de sus propuestas musicales, tiene de música clásica hasta también jazz. Entonces, digamos que la música es una sola familia, ¿no? Y se mezclan, se matrimonian, se novian, se separan, en Se fin. casan.
Bueno, Mañe, ¿y el jazz también tiene el componente del baile, así como la champeta, o no? Tanto como la champeta no, pero sí, o sea, tú puedes bailar el jazz desde sentado, puedes inspirar. Hubo un tiempo en que el jazz era la música de los grandes salones donde se podía bailar. Estoy hablando de la época del swing, de la época de las grandes bandas. Eh, eh, lo que hizo Lucho Bermúdez fue fusionar un poco el jazz con la música de banda y eso es bailable, indudablemente. No, el jazz, claro que también se puede bailar, no tanto como la champeta, pero porque el jazz te invita a unos movimientos, tú sabes que la música te invita a ciertos movimientos. Cuando estás bailando vallenato con tu pareja, te obliga a estar en una posición y a hacer unos pases, lo mismo la salsa, la champeta, pero con el jazz, indudablemente la misma música estás tú bailando en el puesto, moviendo el pie o la cabeza, o te paras y danzas al ritmo de la música, ¿no? El jazz, como toda la música, invita a moverse. A veces no es físicamente, sino espiritualmente. Bueno, Mañe, ahora vamos a concentrarnos en el festival como tal. ¿Cómo es este reto de organizar un festival donde se inscriben 60 o hasta 90 bandas? Cuéntanos todos esos esfuerzos porque, pues, ser empresario, porque eres un empresario de este asunto, cuéntanos qué tan difícil es o qué tan fácil ha sido para ti. Bueno, digamos que los espacios para el jazz, si bien han crecido, son pocos en el país. Entonces, cada vez que alguien abre un espacio, todo el mundo se vuelca hacia ese espacio. ¿Por qué? Porque necesitan escenarios para proyectar la música y sobre todo hay mucho joven que tiene bandas de jazz. Entonces, cuando nosotros abrimos el concurso, no somos los únicos que tenemos concursos de bandas de jazz, pero sí nos puedo resultar poco modesto en decir que nos podemos ufanar de tener el festival que más congrega bandas de jazz y que más representatividad tiene dentro del marco dentro del concierto de festivales de jazz que hacen también concursos, pero nosotros digamos que nuestro festival depende mucho nuestro festival es un concurso. Ya, nuestro festival depende, mientras que en los otros festivales el concurso es una rama, una sección del festival y pasa en segundo plano. Para nosotros el concurso es el primer plano, Sí, es en lo otros festivales principal. lo que uno nota es que son más exhibiciones, ¿no? O sea, pues, o Sí, sea, la gente va pues a ver grupos de jazz. Porque tengo así es. entendido, creo que alguna vez vi uno que se hace en Monpós, ¿sí? Hay un festival muy Hay uno en grande de Monpós. Monpós, hay uno en Ajá. Manizales, hay uno en Cali, hay uno en Monpós. Sí, en Monpós, en los primeros 4 festivales de Monpós, yo colaboré ahí en la organización. Por ser funcionario, porque ese festival es del departamento. Ajá. Bueno, entonces, la organización de esto requiere también del apoyo, supongo yo, de la empresa privada. ¿Cómo te va con eso? No, mal. Sea el Eso momento no. para decirle a los empresarios, aquí estamos. No, mal. En Cartagena, gracias a un centro comercial, se hace el festival, pero gestionar recursos en una ciudad como Cartagena para el local, para uno que juega de local en esta ciudad es muy complejo, es difícil y más en esta época, pero afortunadamente contamos con un centro comercial que se ha convertido en el papá del festival y que su aporte es importante, que permite hacerlo, pero no es suficiente. Pero el centro comercial hace lo suyo, o sea, ese es el que permite que se cree. Claro. Pero tocar puertas a las empresas para que una empresa te abra las puertas es necesario tocar 50 puertas. Entonces, para que 4 o 5 empresas te apoyen, has tenido que tocar 300 empresas para que ¿Y por qué crees des, que pasa eso, Manji? ¿Crees que la gente no la apuesta a esto por el tipo de música o por qué? O sea, porque diría uno que hay cosas, o sea, esto tiene que ver mucho con lo popular y yo lo veo como lo popular. Entonces, ¿por qué crees que no se vincula a la empresa privada? Creo que el rol que juega la parte cultural en la construcción del tejido social de una ciudad no está en el chip de los grandes empresarios.
encontrar gente perdóname la redundancia, encontrar gente que encuentre en el tema cultural, para invertir en el tema cultural en ciudad, no existe. Tenemos una ciudad supremamente limitada en este tipo de iniciativas. Las iniciativas que se toman son personales, no son institucionales. Tenemos un IPCC que intenta hacer las cosas, pero un instituto de cultura que intenta hacer muchas cosas, pero lamentablemente su estructura no es ni siquiera de funcionarios, sino la misma estructura no le permite la gestión ni la recaudación de fondos que te puedan ayudar a este tipo de eventos. Entonces, estas iniciativas se quedan siempre en iniciativas quijotescas, donde uno tiene que lanzarse y ver cómo solucionas las cosas para poder cumplir, y porque lo que te apasiona. Aquí se hace un festival de música clásica que es supremamente muy bien gestionado. La gestión se hace a un gran nivel. Nuestra capacidad de gestión se limita a una ciudad pequeña, pobre intelectualmente. Cuando digo pobre intelectualmente me refiero a una élite que le hace falta mirar un poco más a la ciudad desde el punto de vista cultural. Y cuando digo cultural, no solamente la música, las bellas artes, sino todo lo que implica cultura, ¿no? Eso. Entonces, es una realidad que es difícil, porque no solamente es los festivales de música, hay festivales de poesía, hay un festival de guitarra que se hace dentro de poco, que es un festival que se hace muy bien organizado, que trae mucha gente importante, pero que tiene una gestión buenísima. Eso lo hace Claudia Fadul con Eduardo Jaspón, dos grandes gestores de la ciudad también, pero también se ven a gatas con la consecución de los recursos, precisamente por esa falta de sentido de pertenencia de la clase empresarial, diría yo, porque esos son los que tienen los recursos y cómo invertir. Y también hay una falta de formación de parte de los gestores, me incluyo, que es cómo presentar los proyectos ante la empresa privada. También es un poco de un mea culpa, pero eso no pasa en otras ciudades, por ejemplo, donde hay mucho más apoyo, es pensando en liderar procesos culturales que ayuden a la ciudad, ¿no? Esto no es simplemente un capricho. Por ejemplo, Mompox. El ejemplo de Mompox es el ejemplo típico, clásico, de cómo el Estado, si invierte en cultura, puede generar unos procesos importantísimos. El Festival de Jazz de Mompox logró convocar a tanta gente alrededor del festival que se convirtió en otro centro turístico importante en la época. Así como los de Mompox esperan la Semana Santa, ahora están esperando el Festival de Jazz de Mompox, porque eso genera porque empleo tiene una implicación económica. maña de turismo, de la oferta gastronómica, de una cantidad de cosas, ¿no? Pero bueno, ustedes también hacen algo que es importante, Mañe, ya yo tuve oportunidad de verlo, pero ustedes hacen un afiche con el afiche que ustedes hacen del Festival Voces del Jazz, es muy bonito el de este año, y ahí promueven también a un artista. Cuéntanos algo de eso. Bueno, este afiche es hecha por una niña que se llama Vanessa Periñán. Vanessa Periñán no era pintora hasta hace un año, era contadora. Había estudiado contabilidad y en la pandemia se dio cuenta de que lo suyo no era la contabilidad, sino que se puso a experimentar con los cuadros y empezó a pintar y pinte y pinte y pinte. Y tiene una cantidad de cuadros bellísimos alrededor de Cartagena. Entonces, yo al ver ese trabajo, le pedí que se inspirara un poco en el tema que nosotros teníamos dentro del proyecto del festival, y ella con un poco de temor se enfrentó al reto, y lo que le inspiró el festival fue eso precisamente, todas esas figuras que hay ahí, esos lugares icónicos, y ahí está la champeta, hay un guitarrista,
hay unas cosas interesantes. Está el circoteatro, que para ella es importante dentro de la formación de la música de champeta. Está el centro histórico, es una calle destapada, no es una calle pavimentada que atraviesa ahí como el centro histórico. Está la Torre del Reloj, que es el símbolo del festival. En fin, ahí está, hay ¿No lo muchas tienes a herramientas y mano ahí en muchos... ese momento, no? No, no lo tengo aquí a la mano, no. Bueno, muy bien, porque No, yo no, y sí. no sé. Sí, Pero aquí ahí está, está. mira, ahí está el circo teatro, está el hombre con su guitarra, está el picó al lado izquierdo de la pantalla, está la calle, esa calle está sin pavimentar, está la torre de Sí, reloj allá. sí, tiene muchos elementos de Cartagena, ¿no? Ujú, así es. Bueno, Mañe, ahora se abre la convocatoria, has abierto la convocatoria para la inscripción de las bandas. Cuéntanos en qué consiste, cómo se pueden inscribir las bandas, y es decir, a dónde deben ingresar o cómo se inscriben. Entrando a la página web, vocesdeljazz.com, ahí hay un formulario, digamos que es supremamente sencillo. Tiene información alrededor del número de integrantes, el número de temas que van a tocar, el responsable de la agrupación, la propuesta de la agrupación y listo, las bandas se escriben y el número, el 11 de octubre cerramos la inscripción y de ahí seleccionamos las 15 bandas que van a venir al festival. Bueno, ¿y Entonces cómo hay la un equipo. seleccionan? ¿Cómo la seleccionan? Bueno, hay un equipo que está conformado, entre otros, estoy yo ahí, están parte de la organización, conocedores del jazz en Cartagena. Les pasamos los temas, les pasamos todos los grupos, ellos miran durante varios días y nos dan su listado y vamos cruzando. Los mejores son los que clasifican. Tenemos un método de clasificación ahí entre varios, somos como 5 los que vemos los videos y después tenemos una reunión donde clasificamos y decimos eh, cuáles son las 15 que más nos gustaron, ¿no? Porque decir que son las 15 mejores es muy atrevido. Hablar de las que nos consideramos como las que más se acercan a lo que queremos para el festival. Y hay algunas categorías o algo dentro del festival? O sea, ¿cómo No, no, eligen no, no, entonces, no, no? no. El jazz, digamos que lo importante es que hagan jazz, porque ahí presenta gente haciendo Latin jazz, ahí hacen bebop, hacen fusión, hay quienes traen cantantes, otros no traen cantantes. Entonces el jurado es exigente, por eso tenemos jurados supremamente conocedores del tema, para poder tratar de unificar un poco cuál es la banda que gana, ¿no? Que entregamos premios al primero, segundo, tercer lugar, entregamos premio a la mejor adaptación o arreglo y entregamos 2 premios a solistas, que pueden ser también cantantes, un mejor trompetista, un baterista, un clarinetista, un saxofonista, en fin, el jurado está en la capacidad para decir eso. ¿Qué experiencias tienen ustedes, Mañe, de años anteriores, de ganadores de años anteriores, que hayan en realidad incluido el tema del jazz dentro de sus interpretaciones? Algo que recuerdes. Bueno, digamos que te estaba hablando de Juan Guillermo Villarreal, este monteriano, es un pianista muy excelso, muy bueno, de mucho nivel. Él hizo para un concurso, adaptó una pieza, unos arreglos del maestro Óscar Acevedo y lo adaptó dentro de sus propuestas musicales y lo tiene dentro de eso. Hay un señor que se llama Adrián Herrera, él hizo un arreglo no, sobre un vallenato famosísimo, la Sara, ¿cómo que la tía Sara? Un vallenato, no, un vallenato cantado por este Alejo Durán. Bueno, lo importante es que él cogió el tema, hizo la adaptación y le ha servido para ampliar su repertorio original, ¿no? Porque estos son arreglos fuera de serie. Entonces él ganó porque presentó un tema supremamente elaborado, exigente, exquisito, delicioso, y no pierdes la esencia de la melodía. Obviamente no tiene el acordeón, no tiene la guacharaca, pero sí tiene piano, tiene bajo, tiene guitarra, tiene
tiene batería, entonces eso suena delicioso, porque es una melodía que tú reconoces y se te hace muy familiar. Claro. Mañe, en Cartagena, ¿dónde se realiza el festival? Si alguien quiere programarse, y a propósito, la fecha del festival, ¿exactamente cuál es? La fecha del festival es del 1 de diciembre al 5 de diciembre. Tradicionalmente lo hacemos en el Centro Comercial Caribe Plaza. El Centro Caribe Plaza, ahí donde se hace el concurso. Después lo hacemos en diferentes sitios. Hemos hecho en el Teatro Heredia, lo hemos hecho en varios escenarios. Este año posiblemente, todavía estamos en esa etapa, pero posiblemente lo hagamos en el Club de Pesca. El Club de Pesca es un sitio supremamente bellísimo. Es un sitio donde hay una explanada con un fondo bellísimo a la bahía. Entonces queremos hacerlo ahí. También hay posibilidades de hacerlo en otros sitios. Lo hacemos en diferentes sitios, pero el sitio tradicional y fijo es el Centro Comercial Caribe Plaza. Bueno, y ahí la entrada es gratuita, es libre o la gente debe pagar. Es gratuita, es gratuita, es gratuita. Ajá. O sea que tienen muchas más alternativas las personas de ir a disfrutar de buen jazz durante todo ese tiempo. Así es, así, sí, 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 así es. Bueno, te iba a preguntar algo sobre edades. Aquí hay, ustedes hacen esto es solo para adultos, no hay niños intérpretes de champeta, de jazz en este tema, no. No, no, la mayoría son, aunque han participado niños, en la versión pasada hubo una banda que le fue muy bien, una banda de niños con, con limitaciones, la mayoría, el 98% eran ciegos. Ajá. Entonces, y habían algunos niños, algunos jóvenes. Entonces, lo que al jurado le llamó la atención era que a pesar de que tocaban piezas clásicas, fáciles de interpretar, eran precisos, o sea, tenían una puntualidad y todos al mismo tiempo tenían un oído supremamente desarrollado. Lo que impresionó al jurado para meterlos en la gran final fue precisamente eso, ¿no? Cómo esta banda de limitaciones tenían el mismo rigor técnico que el que tiene, obviamente, Todo su sentido. el que tiene todos sus sentidos. Entonces, este es un trabajo que hace un joven aquí en Cartagena, que se inscribió con su banda y fue calificada como se califican a todas, no se tenía ninguna, pero lo que llamó la atención era que esto, a pesar de ser ciegos, tenían una precisión y un corte, absolutamente todos, todos, todos. El director de la banda es el único que no tiene esa limitación, pero pues, con ellos lleva años trabajando, entonces fue una experiencia muy bella y una experiencia de que la música es una herramienta de trabajo importante para todos, de inclusión. Bueno, y cuéntame de la participación de la mujer en los festivales, en todas estas bandas. En bandas, digamos, de jazz normalmente vemos más a hombres, ¿no? Pero cuéntanos la experiencia. No, hay una niña que se llama Melisa Pinto. Melisa Pinto es una cartagenera que ha liderado varias veces la participación de su grupo en el festival. Ella mismo, ahora mismo está estudiando una maestría en Alemania, pero como ella hay muchas. En Bogotá hay una cantante que se llama eh, La Memoria, esa es la edad. Eh, Seguro. eh, no, indudablemente, eso es la edad que se me van los nombres y ahora, bueno, hay muchas cantantes. Hemos tenido experiencias de mujeres trompetistas. No, digamos que la participación no es tan numerosa como hemos querido, pero sí ha venido en evolución. Entonces, y sobre todo en esta que te pongo, porque es una niña eh, que lo interesante de Melissa es que Melissa es supremamente tímida, pero cuando se enfrenta al piano y a su banda es una, no quiero utilizar la Queda palabra, toda una pero grandeza. sí, 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 no, no, es muy, 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 muy exigente, muy buena. Entonces, y ahora ella participó como 2 veces en el concurso. Es que hay una variedad
de propuestas y es una radiografía. Venir al festival es hacer una radiografía de lo que está pasando en el país a nivel musical y con el jazz. Entonces, yo creo que, y es la más completa porque tenemos bandas de muchas partes del país, entonces creo que venir al Festival de Jazz, Voces del Jazz, es una experiencia bastante agradable desde el punto de vista musical, pero al mismo tiempo, si uno quiere saber qué está pasando a nivel musical, se da cuenta ahí. Claro, claro, porque me imagino que todas las novedades, pues las traen para un festival como esto. Pues Mañe, mira, te quiero dar las gracias por haberme brindado tu tiempo, por habernos contado sobre tu festival, al que desde ya le auguro éxito rotundo. Yo digo que las cosas que se hacen con amor y con ese entusiasmo tuyo por el tema de la cultura, por el tema del arte, siempre va a tener su éxito. Puede que no tanto como el comercial que hablábamos hace un momento, pero va a ser exitoso y tú estás haciendo como historia en este tema. Así es que te felicito y de nuevo muchas gracias de verdad por habernos brindado tu conocimiento sobre estos temas en esta tarde de hoy de amor y amistad. A ti, Virna, muchas gracias por siempre darme la oportunidad de conversar y que algunas personas se vayan enterando poco a poco de lo que es el festival y bueno, ¿no? Eso es chéverísimo. Así es, bueno, vamos a ver, a programar a ver si vamos a Cartagena del 1 al 5 de diciembre. Por el Bienvenida. momento, claro que sí. Eh, ya nos espera ese café en esa, ¿cómo se llama? La Plaza de Santo Domingo. Tengo mucho Hombre, tiempo ¿qué? de no ir a Cartagena, Un pero café, qué aburrida. Oye, te estoy hablando desde Bogotá, pero efectivamente allá cabe otra cosa, ¿no? O sea, otro licor. Un licor, no café, sino un licor. Pero muy bien, y frío. Nada, Mañe, un gusto hablar contigo. Quiero invitarte a ti y a quienes nos ven siempre en nuestras charlas para que nos acompañen el próximo miércoles, que tenemos una charla de un tema totalmente diferente, pero que seguro en el que tiene mucha identificación, que es la humanización de nuestras mascotas. Imagínate eso cuando uno empieza a decirle al perro de la casa mi hijito o al gato dice mi hija, en Se fin. meten a la cama. Exactamente. Pero es un tema bien interesante que tiene como un trasfondo que vale la pena bueno, evaluar y lo vamos a hacer con un Interesante, experto. interesante, claro. Sí, sí, sí. Entonces, súper invitados el próximo miércoles 22 de septiembre a las 8 de la noche aquí en Instagram. Por hoy no fue más. Un abrazo para todos. Feliz Día del Amor y la Amistad nuevamente. Chao. Hasta pronto. Chao.